La creación desde el vacío, por supuesto, no existe. De la nada, nada viene. Pero un poco lo que yo estaba queriendo decir es que esos modos, esas poéticas, como les decía, modos de usar el lenguaje, de producir significación, también nos pueden servir para nuestra vida. Así como de la teoría psicoanalítica yo puedo extraer algo que me sirve para mi vida, así como de leer a Platón, de leer a Deleuze, de leer a Derrida, de leer a, yo qué sé, de leer a Foucault, de leer a quien sea que yo quiera leer, a Richard Rorty, yo puedo extraer cosas para mi vida. De la misma manera, de las poéticas también puedo extraer cosas para mi vida. Más allá de que, por supuesto, que la literatura no sirve para nada. Eso ya lo dijimos, pero a nosotras nos va a servir. Y yo estoy convencida de que la literatura nos sirve para la vida. La literatura, entonces, hice como flechas en mis apuntes y por momentos me cuesta seguir las flechas. Está bien igual que me pase eso, es lógico. Esto que les acabo de decir un poco tiene que ver con cómo vamos a pensar la literatura en este taller a distancia. No vamos a renunciar a las herramientas y a los recursos propiamente estéticos del lenguaje con el que queremos trabajar, pero para mí es muy importante entender que la literatura nos afecta y nos permite movernos de los lugares de comodidad que terminan siendo los lugares de máxima incomodidad. Nos permiten ver el mundo de otra manera. Entonces, ¿por qué? Porque la literatura nos permite usar el lenguaje para explorar lo que no sabemos. Para hablar de lo que ya sabemos, tenemos el lenguaje común, el lenguaje cotidiano, ¿verdad? En el lenguaje cotidiano decimos las cosas que sabemos, incluso cuando formulamos preguntas. Son preguntas pragmáticas, tienen que ver con lo que yo sé. Yo hablo desde lo que sé de mí y desde lo que sé del otro, y opino, y digo lo que pienso del mundo, de la situación, del futuro, del pasado, bueno. Hablo de lo que sé. La literatura es el lenguaje para explorar, les decía, lo que no sabemos. En la literatura tienen un peso muy importante las preguntas, sobre todo las preguntas implícitas. ¿Qué preguntas orientan mi escritura? ¿Qué preguntas orientan mi lectura? A veces queremos elegir una lectura y no sabemos bien qué queremos leer. Y tiene que ver, digamos, el saber qué queremos leer tiene que ver con las preguntas que en ese momento nos estamos haciendo. A veces no sabemos cuáles son, generalmente no sabemos cuáles son. Y queremos encontrar ese libro, esa escritora, ese escritor, ese poema, que de alguna manera venga ¿qué? ¿A respondernos las preguntas? No, a darles entidad, a darles cuerpo a esas incertidumbres que en realidad nos carcomen y todavía como no tienen cuerpo son fantasmas. Entonces necesitamos ponerle palabras a eso y sabemos, las que amamos la literatura, sabemos que en la literatura tenemos muchas chances de encontrar, de darle cuerpo, o bueno, un cuerpo, de darle palabra a esos fantasmas. ¿Qué son esos fantasmas? Son interrogantes, podemos decir, o podemos decir que son fantasmas. Como quieran. Yo ahora estoy diciendo que son interrogantes, que son preguntas. Por ejemplo, Borges. Borges dice en un ensayo, yo voy a mostrarles algunos libros que tengo acá, de paso les comparto mis lecturas. Voy a leerles una cita muy breve de este libro de Alberto Giordano que se llama Modos del ensayo de Borges a Piglia, de Beatriz Viterbo, editora, y una cita muy hermosa que la marqué con una pluma. Hoy encontré en mi terraza esta pluma y lo tomé como una señal de la primera clase de taller literario a distancia.
Bien, dice Borges en un ensayo que se llama La muralla y los libros, dice: el hecho estético es quizá la inminencia de una revelación que no se produce. Me encanta esta frase. Cuando una está leyendo algo que le interesa, siente esto, ¿verdad? La inminencia de una revelación que no se produce, que produce, produce, algo para decirlo también en términos borgianos, el milagro de la perplejidad. Y la producción de esa perplejidad es asunto de la literatura. La escritura literaria, y esto es muy importante, no viene a expresar un saber que ya se tiene, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, nos expresamos, pero si yo me expreso, estoy diciendo algo que ya estaba adentro, ¿no? Entonces lo expreso, lo saco para afuera. Y, bueno, está bien, sí, dije algo, pero la literatura no tiene que ver con expresar lo que ya sabemos. La literatura tiene que ver con producir un saber. Un saber que no estaba previamente en la conciencia de quien escribe. Por supuesto, estaba en potencia, en algún momento, en algún lugar estaba. De la nada no viene nada. Es como un poco como cuando soñamos, ¿no? Cuando una sueña, se despierta y recuerda, recrea, reconstruye ese sueño. Y primero, la sorpresa. ¡Wow! Mirá lo que soñé. ¿De dónde salió el sueño? Y salió de mí. Fui yo la que lo creé. Pero muchas veces, cuando interpretamos ese sueño, encontramos un saber que no estaba en nuestra conciencia, que se produjo por medio del sueño. Bien, la literatura viene a lo mismo, viene a producir un saber que no estaba previamente en la conciencia de quien escribía. Maurice Blanchot, un brillante ensayista francés del pasado, dice: la literatura es un lenguaje que no deja de interrogarse a sí mismo. Es una definición también bellísima, ¿no? Clarísima. O no, oscurísima. ¿Qué quiere decir? No sé. La literatura es un lenguaje que no deja de interrogarse a sí mismo. ¿Cómo escribo, cómo hablo, cómo ejerzo el lenguaje sin perder esa vacilación de la interrogación? No se sabe. Samantha Schweblin, la narradora, la escritora argentina, brillante, dice en una entrevista, creo que del diario La Nación, que leí el año pasado, algo así como, no es literal la cita: elijo historias que me fascinan, pero que tienen algo que no acabo de entender. Tremendo. O sea, una historia que me fascina, pero que no acabo de entender, ¿no? A mí esta frase me parece muy buena y muy misteriosa, porque aparte, ¿qué quiere decir elijo historias? ¿Las inventa? ¿Las elige de dónde? ¿De qué catálogo? Es muy interesante eso. Y de hecho, esta cita de Samantha Schweblin es un ejemplo de lo que dice Blanchot cuando dice: la literatura es un lenguaje que no deja de interrogarse a sí mismo, porque esa frase de Samantha Schweblin está ya de por sí corroída por una interrogación. No sé si ustedes lo perciben o concuerdan conmigo. Tampoco lo puedo saber porque estoy grabando un video y ustedes no están. Pero bueno, no importa. Calma, ya vamos a estar todas juntas de nuevo. Bien, en este sentido yo pienso que la literatura, puede considerarse una práctica de autoconocimiento. En la medida en que logra ser al mismo tiempo una práctica de autodesconocimiento. ¿Sí? O sea, la literatura sería una práctica de autoconocimiento si puede ser al mismo tiempo una práctica de autodesconocimiento.
si puedo, al escribir y al leer, entrar en contacto no con lo que ya sé de manera confirmatoria y aburrida, como uno de esos, como me vienen a la mente los castigos terribles de los dioses griegos, ¿no? Esa como Sísifo. Sísifo es condenado por los dioses a arrastrar una piedra hasta la cima de la montaña para que esa piedra vuelva a caer hasta la base y volver a arrastrarla de nuevo, ¿no? Como ese empecinamiento que tenemos en reconocernos una y otra vez en lo mismo y reafirmarnos en lo mismo que sabemos de nosotras mismas y que en definitiva nos devuelve a esa posición de arrastrar la piedra. ¿Cómo hago para conocerme en lo que ignoro? Bueno, conocerme es desconocerme. Julia Kristeva, una crítica literaria búlgara muy importante, primera traductora de Bakhtin. Ella, Julia Kristeva, dice que el poeta habla su propia lengua como si fuera una lengua extranjera. Hay un trabajo de autodesconocimiento, de habitar esa lengua de una manera diferente, como si no la lengua del saber, sino la lengua del no saber. Esa sería una manera de habitar poéticamente la lengua y de ejercer poéticamente la lengua. Fíjense cómo está ahí la cuestión del autodesconocimiento. Bueno, y Josefina Ludmer, una también gran crítica literaria, una figura muy importante para la literatura argentina, muy querida, podemos decir, Josefina Ludmer, dice en un momento una frase muy hermosa, muy tremenda, que es: la poesía me sirve para no entender. La poesía me sirve para no entender. Esta frase se la debo al queridísimo Jorge Panesi, que leí en este libro que se llama, no se ve bien, La seducción de los relatos, crítica literaria y política en la Argentina, de eterna cadencia. Es un libro de hace poquito, del 2018. Recomiendo mucho, mucho, mucho este libro del genio de Jorge Panesi. Y en este libro hay esta cita que les acabo de decir, tan increíble, de Josefina Ludmer: la poesía me sirve para no entender. Me encanta. Podemos citar también a Rimbaud, el poeta que se considera como medio inaugural de la poesía moderna, cuando dice yo es otro, ¿no? Y el libro de Borges, no tengo acá mi biblioteca de poesía, la tengo en otro lugar, pero está el libro de Borges, el otro, el mismo también. O sea, fíjense esta insistencia en grandes literatos y literatas en el autodesconocimiento como punto de partida para una forma distinta de habitar el lenguaje, que es lo que a mí me interesa de la literatura y lo que en el fondo pienso que les puede interesar a ustedes, lo que les traigo, lo que les propongo en este taller. Un taller, ustedes pueden decir, estoy haciendo un taller de autodesconocimiento.